Pastor Dan, muchas gracias y bienvenido. Gracias, buenísimo. Bueno, y como me siento en familia, gusto de poder verles y que Dios propiciara este rato, ¿verdad? Para escudriñar su palabra. Dios, durante esta semana, Gil me decía de qué va a hablar, ¿verdad? Y para anunciarlo, ¿verdad? Y la verdad es que hemos estado rumiando mucho. Ahorita nosotros estamos en la última semana de 21 días. Este sería nuestro tercer ayuno congregacional del año. El domingo cumplimos 63 días de haber ayunado, digamos, durante todo el año. Hacemos 3 ayunos. Y en este ayuno en particular, vieran que como que Dios me movía a llevar a la iglesia, ¿verdad? A no pedir por nada material. Ahorita en realidad tal vez lo básico de todo el mundo y las oraciones de todo el mundo tiene que ver con pedir cosas materiales, por pedir trabajo, por pedir aumento, por pedir comida, por pedir un montón de cosas, ¿verdad? Y, y la verdad es que me puse a estudiar las oraciones que Pablo había hecho. Y las oraciones que Pablo hizo, en su gran mayoría, el 99% de las oraciones que se llaman oraciones apostólicas, son oraciones donde no se pide por nada material, no se pide nada por este mundo. Todo tiene que ver con cosas espirituales, de orden espiritual, de percepción espiritual. Y le dije a la iglesia, hey, aunque ustedes lloren, patalen, no vamos a pedir absolutamente por nada material, ¿verdad? Porque para registrarse tantas oraciones, son más de 25 oraciones apostólicas, y todas, o sea, todas dan a lo mismo, siempre pidiendo por el conocimiento de Dios, algo que acaba de orar Gilbert, o orando por el amor que abunda entre nosotros, los feligreses, la gente de la iglesia, sus miembros, que abundemos en pasión los unos por los otros, que se desborde el amor que hay entre nosotros, que crezcamos y que se nos alumbre el entendimiento, que podamos crecer. Entonces me voy a dar el permiso de cada uno de ustedes para tal vez leer algunas de estas oraciones y que ustedes traten de visualizarse de esta manera. Y es lo que he estado rumiando y ahorita voy a testificar con respecto a esto. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versos del 9 al 11, Pablo les ora por los habitantes de Filipo y les dice, le pido a Dios que el amor de ustedes, ojo, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más, ¿sí? Quiere decir que están abundando en amor, que no habían intrigas, ¿verdad? Siempre hay caras, ¿verdad? Eso no pasa en Casa de Pan, ¿verdad? Todo el mundo se ama, ¿verdad? Este es un puro amor, todo el mundo. Y dice, hey, yo le estoy pidiendo que se desborde, que se desborde, que se desborde, ¿verdad? Que se salga el caudal del amor de entre ustedes. Los que hemos vivido inundaciones, nosotros, bueno, en la casa de mis papás pasa el río Damas por detrás y ese río se desbordó varias veces y nos tocó ver cómo pasaba prácticamente de lado a lado el río, ¿verdad? Y destruir. Cuando algo se desborda, es que se sale de sus propios límites. Qué interesante que la oración de Pablo es esa precisamente, que se desborde el amor, ¿verdad? Entre nosotros. Dice cada vez más, y que sigan creciendo, dice, ojo, en conocimiento y entendimiento. ¿Sí? Filipenses capítulo 1, versos del 9 al 11. Estoy leyendo para ustedes la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, quiero que entiendan lo que realmente importa. Qué importante esta frase. Quiero que entiendan lo que realmente importa.
Dice, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. ¿Cuántos saben que Cristo va a volver? Entonces la oración va ligada a vivir pureza, a vivir una vida intachable, a cada vez someternos más a Él. Eso es lo que implica estar acercándonos a Dios, conociendo a Dios, entendiendo lo que realmente importa. Hay un montón de cosas a las que nos estamos dedicando o queremos conocer que no importa. A usted no le importan muchas cosas de Hollywood, no le importa la farándula mexicana, a usted que le importan los chismes, ¿verdad? Hay un montón de cosas que no nos importan, pero andamos viniendo, ¿verdad? ¿Viste lo que pasó? Pablo ora, Señor, pido que ellos entiendan lo que realmente importa. Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿A qué nos estamos dedicando? ¿Y qué quiero entender que realmente importe? Y esas cosas que importan tienen un efecto como dominó a mi santidad, a mi pureza, dice, porque obviamente Cristo va a regresar. Dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Esa es una de las oraciones. Ahora, si vamos a Colosenses, el mismo capítulo, capítulo 1, versos 9 y 11, dice, así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Díganme ustedes si en la anterior pedía por brete, pedía por aumentos, pedía por comida, pedía, Señor, por una, ¿verdad? Por nada de eso pedía. Todo tenía que ver con asuntos de percepción espiritual, que en realidad es lo que nosotros somos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nosotros estamos de paso. Nosotros somos como la niebla. Hoy estamos, mañana no estamos. Y podemos decir eso ahorita con mayor convicción. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y dice, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé, ojo, otra vez, pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Ojo las oraciones. Vean, muchas veces, mi esposa enseñaba esto, creo que la semana pasada, los pastores nos vemos obligados por el tipo de peticiones que trae la gente. Pastor, ore por trabajo. Pastor, ore por comidita. Pastor, ore por un novio. Pastor, ore por un esposo. Pastor, ore por mi casa. Pastor, ore por el negocio. Y a veces, ¿verdad? Todo tiene que ver con este mundo, pero Pablo nos enseña en qué orden nosotros tenemos que estar. Ahora dice, Señor, concédeles sabiduría y comprensión espiritual. Yo quiero saber quiénes han estado orando en esta dirección. Señor, dame comprensión espiritual, dame sabiduría, Padre eterno. Dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Esto tal vez, obviamente, va a chocar con muchos de los corazones y ahorita voy a explicar algunas cosas. No quiero que sientan condenación si han estado orando por trabajo, si han estado orando por todas las cosas y más por el tema de que la mayoría de ustedes vive de lo que se ha cerrado en este tiempo, ¿verdad? Del turismo. Ahora, ojo, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, toda esa comprensión espiritual, dice que eso nos hará vivir de manera que honremos y agrademos al Señor. Yo creo que usted y yo queremos honrar y agradar al Señor. Dice, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer. Otra vez, la palabra conocimiento. A Dios dice más y más y más. Ese más es un continuo. Eso es como que esto no se va a acabar. De hecho, nunca vamos a dejar de crecer en el conocimiento del Señor. El verso 11 dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Ese es mi deseo también, que ustedes estén llenos de alegría, porque es tan fácil llenarse de desesperación, llenarse de amargura. Una de las cosas que nosotros
como el logan de la iglesia es, hey, escogimos el gozo. Primera de Corintios, les estoy dando algunos pasajes de estas oraciones. Primera de Corintios capítulo 1, versos 5 al 8. Dice, por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen, dice, todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo varias de estas oraciones mantienen la esperanza del regreso de Cristo. A veces perdemos esa esperanza por el tema de los afanes de este mundo. Y en cada una de las oraciones vemos cómo la iglesia anhela y Pablo ora para que la iglesia anhele el regreso de Cristo. Vean cómo esto nos alinea al deseo de que el mismo Juan allá en Apocalipsis dice, y la novia, ¿verdad? El Espíritu dicen, ven Señor Jesús. A veces entre tanto afán, entre tantas cosas que queremos lograr, perdemos de vista que el Espíritu que nos une cuando vemos cosas que uno dice, mira, tienen matices apocalípticos, tienen matices, cuando hablo de apocalipsis, estoy hablando de cosas de la revelación final, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra apocalipsis, revelación, cuando algo se devela, se corre el velo para poder ver, y el Señor nos deja ver esas cosas, pero todos estos matices tienen que ver con el regreso del Señor, y cuando empezamos a ver todo lo que está pasando, ¿verdad? Una de las grandes preguntas de la gente que le hacen a los pastores en este tiempo es si estas son parte de las señales de los últimos tiempos, lo que estamos viviendo. Claro, estamos en los últimos tiempos y cada vez estamos más cerca del último tiempo. Y eso es a partir de que Pedro profetizó allá en Hechos capítulo 2. Ahí se marca los últimos tiempos. Y desde ahí hemos estado en los últimos tiempos. Y ya estamos 2000 y pico de años después de ese momento. Quiere decir que sí estamos más cerca. Y cuidado, y seremos la generación que nos toque ser tomados por el Señor, ¿sí? Cuando Él venga en las nubes. Dice, ahora tienen todos estos dones espirituales que necesitarán mientras esperan con anhelo, dice, esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él los mantendrá firmes hasta el final. La pregunta aquí es, ¿cuántos estamos firmes y cuántos queremos permanecer firmes hasta el final? Una de las oraciones que nosotros tenemos que hacer, Señor, ayúdame a permanecer firme, ¿sí? Ayúdame a permanecer firme. No quiero que mi fe falte. No quiero que mi fe falte. Quiero terminar el día malo en pie, como Pablo habla cuando empieza a hablar sobre la batalla que tenemos en orden espiritual y habla de la armadura ya en Efesios capítulo 6, dice, y cuando haya acabado el día malo puede ser una temporada como esta, ¿sí? Estar firmes. ¿Vean qué importante? Cuando haya acabado el día malo, estar firmes. Y esto es un deseo. Vean la oración. Repito, no estoy orando por brete, no estoy orando por aumento, no estoy orando por plata, no estoy orando. Ahorita voy a tocar de eso más específicamente. Pero dice, Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén, ojo, libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Les voy a dar otro pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos 10 al 13. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falta en su fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo nos lleve muy pronto a verlos a ustedes. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor. Otra vez, vean, otra vez el tema del amor entre la iglesia, ¿sí? Que tienen unos por otros y por toda la iglesia. Tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que así abunda entre nosotros. Verso 13 dice que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar delante de nuestro Dios. El pasaje que vimos anterior hablaba de la culpa, unos pasajes que hablábamos anterior hablaba del amor que abundase en medio de nosotros y también del conocimiento. Dice que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante
de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Otra vez habla de la venida del Señor. ¿Sí? Estamos muy acostumbrados y muy apegados a las cosas de este mundo. Vamos a ver ahora Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 1, del 11 al 12. Del 11 al 12. Dice, así que seguimos orando por ustedes. Y eso es, vean que es una continua oración. Oramos por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes. Hay una vida que honra a Dios y hay una vida que no honra a Dios. Yo oro que todos nosotros vivamos una vida que honra a Dios, ¿sí? Y Pablo está orándole a los habitantes de Tesalónica que vivan una vida que honra a Dios. Dice, y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible, adivinen cómo, por la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Dios y Señor Jesucristo. Les voy a decir una oración más. Está en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice, finalmente, amados hermanos, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total, nuevamente, y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Así les puedo dar más y más oraciones apostólicas. Díganme cuántas de las oraciones de Pablo en tiempos de crisis, en tiempos de persecución, en tiempos, ¿verdad?, de tantas cosas. Díganme cuántas de estas oraciones tenían que ver con aspectos materiales, meramente materiales. Yo creo que queda claro que no se pide por ninguna, ¿verdad? Vean qué interesante. Dan, ¿qué puedo anotar? Anote esto. Pablo no pide que Dios les dé lo que ellos no tienen. Pablo en ningún momento le pide a Dios que les dé lo que ellos no tienen. Usualmente pensamos que esa es la manera en que tenemos que orar. Pero cuando vas a las Escrituras, encuentras que más bien las oraciones es pedirle a Dios que revele lo que ya tenemos. Que ya tienes. Que ya tienes en tu mano. Que ya tienes a tu favor. Esas son las cosas que a veces no comprendemos y necesitamos revelación y necesitamos iluminación en nuestros corazones. Esta parte es muy, pero muy importante, amados, ¿verdad? Y para eso necesitamos al Espíritu Santo que nos ilumine, ¿verdad? Y que nuestra mente natural está peleando por lo que nosotros no tenemos y no tenemos. Eso es lo natural, no tengo esto, no tengo lo otro. Desde Génesis vas a ver siempre carencias. Quiero lo que no tengo, quiero lo que no tengo. Le pasó a Sansón, le pasó a David, le pasó a Adán y Eva, ¿verdad? Querían lo que no tenían, le pasó a Caín, quería lo que no tenía, siempre ha sido ese el modus operandi. Judas quería eso. Siempre es ese corazón de que quiero lo que está afuera. En lugar de decir, hey, Señor, revélame lo que ya tengo en ti. ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es ese conocimiento que está a la mano? Y ahí es donde viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revela la verdad de la palabra.
y el Espíritu Santo nos revela la verdad de lo que está escrito, que amamos en la palabra del Señor, y nos da la sabiduría para comprender lo que está escrito, ¿sí? Para nosotros empezar a aplicar esto por la fe. Estaba contándoles a la iglesia que hubo un hombre llamado William Randolph Hearst, y él coleccionaba muchas piezas de mucho valor, ¿verdad? Coleccionista, esa gente que es millonaria y esto es real, ¿verdad? Y empezó a coleccionar. Y entonces un día vio unas piezas muy valiosas que las quería. Y entonces contrata a este agente, ¿verdad? Que son de esos cazadores de fortunas que andan, ¿verdad? Por los países hasta encontrarlas, ¿verdad? Invirtieron miles de dólares para buscar estas piezas que él quería. Después de varios meses, el agente ya se reúne con su jefe, con este William Randolph, y le dice, jefe, ya aparecieron las piezas, ¿verdad? Y le dice, William, ¿dónde estaban? Y le dice, estaban en su bodega, ¿verdad? Estaban en su bodega. William nunca revisó lo que tenía. Nunca supo cuál era el inventario que ya tenía. Y a veces así nos pasa a nosotros. Tenemos tantas riquezas, pero no revisamos el manual. Usted no revisa lo que ya tiene en Cristo. Usted y yo no revisamos lo que ya poseemos en Cristo. Y andamos buscando y buscando y buscando, ¿verdad? Tesoros y tesoros de este mundo. Y entre más redes sociales consumamos, pensamos que hay más tesoros de cosas que parece que no tenemos, pero nosotros ya tenemos a todo, ¿verdad? Es una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención. Para poder nosotros comprender qué vagancia hay para estudiar la Biblia, qué vagancia, ¿verdad? Es para en nosotros, la verdad, la perecilla que nos da. Pero yo tengo que tener cuidado con algo que yo llamo la ignorancia voluntaria. Hay muchos de nosotros que de manera voluntaria hemos decidido ignorar las bendiciones que ya tenemos de Dios, simplemente porque no nos da pereza clavarnos en la televisión, echarnos unas buenas series, ¿verdad? O pasar en redes sociales. Pero si hay una tigra, en términos, ¿verdad?, bien griegos, hay tigra de clavarnos en el libro de los libros. ¿Cuántos aman el libro de los libros? ¿Ah? Amamos el libro de los libros, sí. Entonces es una incapacidad para ver y comprender las cosas espirituales, ¿verdad? Y eso no es culpa de tu inteligencia, eso es culpa de tu corazón. Eres capaz, eres inteligente, pero tu corazón desea otras cosas. Por eso Dios siempre pide el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Deséalo con todo tu corazón, ámalo con todo tu corazón. Y dice que los ojos de mi corazón tienen que ser abiertos a las realidades espirituales, ¿sí? Y no cerrarnos a esto. Entonces, yo creo que la falta de disposición de conocer a Dios, cuando yo no estoy dispuesto a querer conocer a Dios, ese es el camino, ese es el trillo que me lleva a la inmoralidad, que me lleva a la indecencia, que me lleva a la corrupción, que me lleva a pecado, que me lleva a murmurar, que me lleva a la mentira. O sea, cuando yo no estoy dispuesto a conocer a Dios, porque el Señor siempre dice, hey, aquí estoy, buscadme y qué, y me hallaréis. Buscadme mientras pueda ser hallado, iglesia. Llegará el día en que ya Dios no va a ser hallado. Va a llegar ese día. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento es simplemente una sombra de lo que va a acontecer. Y vemos allá a la gente tocando el arca, abran, abran, ¿verdad? Noé, abra. 120 años, pedazos desgraciados, les prediqué. Y ahora sí quieren entrar. Y ahora sí creen. Y ahora sí quieren, ¿verdad?, cubrirse. Ahora sí quieren estar protegidos. Dios quiere protegerte a vos, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a todo mundo. Pero no hay disposición, hay un deseo, ¿verdad? Es el deseo de ser ignorante de manera voluntaria. Cuidado con estar sustituyendo la verdad con la mentira. Cuidado con tener regresiones en la fe. Cuidado con las regresiones en la fe. Oremos para que el conocimiento sea aumentado. Dígame si todos estos meses, 5 meses y pico, he crecido en el conocimiento de Dios. ¿O tu fe te ha faltado? ¿Ah? ¿Verdad que nos parecemos a veces creo que nos parecemos que empezamos bien las cosas, pero en media tormenta a veces nos empezamos a hundir como Pedro, da taquillo, ¿verdad? A veces nos empezamos a hundir y les voy a ser sinceros, hoy
¿verdad? Un día esto estaba hablando con el equipo pastoral de la iglesia y les decían, y no sé, tal vez yo entré un poquillo en crisis estos días, porque a veces la gente no se conecta, la gente, ¿verdad? Bajan las conexiones, la gente no está, uno se prepara, uno alista un mensaje y la gente prefiere hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces a veces uno entra en crisis. Yo creo, vean, que no hay pastor que sepa qué hacer ahorita. Yo creo que no sé, uno la pulsea y ahí está breteando y qué hago y qué le doy a la gente y a veces uno se achanta, ¿verdad? Porque sí, como que la gente está en otras, ¿verdad? Pero siempre hay un remanente, siempre hay un remanente y yo espero que en Dios que ustedes sean ese remanente de la iglesia Casa de Pan. ¿Cuántos dicen amén ahí, verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ah, esto es una de las cosas que tenemos que cuidarnos. Y eh, quiero hablarles rápidamente, en los minutos que nos quedan, quiero hablarles de Efesios. Pueden abrir en Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Quieren, pueden abrir desde el verso 15. Efesios 1, verso 15. Una de las cosas que me ha gustado enseñar estas semanas es que hay gente que siente culpas y no ora un montón de tiempo. Y vieran que en estas oraciones yo he encontrado que son muy breves, son oraciones muy cortas, son oraciones de 2 versículos, máximo 5, ¿verdad? Yo no sé si la máxima, no recuerdo si tienen como 7 versos nada más, son cortas. Y hay gente a veces, pero la diferencia es que son breves, pero no es pura habladuría. Hay gente que solo bla, bla, bla y no dicen nada, ¿verdad? Se enredan solos pero Pablo nos enseña a orar breve, pero muy profundo, ¿sí? Con afectos muy profundos. Y yo quisiera animarlos a ustedes en medio de todo esto, ¿verdad? A tener oraciones que en medio de todo el ajetreo, en medio a veces de las cosas que quieren agobiarnos a todos, eh, eh, ver a Dios. Y antes de ver este pasaje, yo les he dicho que hay oraciones que son de gente hipócrita y hay oraciones que son de los hijos de Dios. ¿Sí? Hay oraciones que son de gente hipócrita, que son oraciones nada más de, ¿verdad? Zumbidos ahí, son muy, muy, muy corporales, son palabras que salen sin pensar muchas veces. O sea, estamos unidos en oración y hay gente que empieza a balbucear y hay gente que confía en sí misma. Y preste atención, muchas veces usted y yo oramos no confiando en Dios, oramos confiando en nosotros, oramos en lo que teníamos guardado en el banco, oramos confiando en el negocio, oramos confiando, ¿verdad?, en nuestras propias seguridades. Pero llega el momento donde tenemos que orar como hijos, confiando en el Padre, confiando en quién es Él, confiando en sus atributos, confiando en su carácter. Es una oración que es en espíritu, es una oración que es en verdad, es una oración donde hay deseos e intenciones que vienen del corazón, desde lo más profundo. ¿Por qué? Porque queremos andar en temor de Dios. Y estas oraciones que les he dicho, las dejó el Espíritu Santo. Dijo alguien cuando ores, que tus palabras sean pocas, pero que tus pensamientos sean profundos. Que tus palabras sean pocas, pero que tus pensamientos y tus afectos sean profundos. Martín Lutero dijo, cuanto menos hables, mejor oras. ¿Sí? Más escuchar a Dios, más leer su palabra y después orar con sencillez y profundidad. Y es una de las cosas que he aprendido y que he entendido de todo esto. Voy a contarles algo que nos pasó como familia y, y creo que es parte de lo que estábamos viviendo estos días. Repito, nosotros no estábamos orando por nada. La verdad es que como iglesia nosotros fuimos golpeados como todo el mundo, ¿verdad? En 60% de golpe
¿verdad? Donde se tuvo que reducir salarios a los que trabajamos ahí. Tuvimos que empezar a pensar de qué manera reinventarnos y un montón de cosas. Y llegó el punto donde ni siquiera he pagado el, el año lectivo anterior de mis hijos. Y voy a contar el testimonio, ¿verdad? De victoria que hay detrás de esto. Y entonces es muy fácil, Señor, dame, ¿verdad? Y vino este tiempo de decirle, Señor, la verdad es que usted es mi papá. La verdad es que usted sabe de que yo tengo necesidad. La verdad es que usted sabe que yo tengo necesidad, entonces no voy a pedir absolutamente nada. Y le voy a enseñar a la iglesia a no pedir absolutamente nada. Y empezamos a buscar al Señor todos los días, a orar a las 5:30 de la mañana, a orar por las noches. De hecho, ese fue el rollo de hoy, ¿verdad? Que yo tenía que estar ahorita en la oración de la iglesia. Y ahí están los chicos, ¿verdad? Saliendo de eso. Y bueno, gloria a Dios si podía testificar para ustedes. Y resulta que nosotros consideramos en algún momento, ya que nuestros hijos queríamos darle un tipo de educación, pero dijimos, yo creo que no nos va a dar la cobija, ¿verdad? Para mantenerlos en la institución, que está una institución cristiana, una institución donde hay muchos misioneros, y nosotros desde el inicio, desde hace 9, 8 años que empezó nuestra primera hija ahí, toda la intención era que ellos se rozaran con el ambiente cristiano, con la misión de Dios y entregarlos a Jesús y lo que Dios quisiera hacer con ellos, pero que ellos absorbieran la vida de abnegación y que viesen cómo los misioneros nada más entregan a Jesús. Y entonces creímos en un momento que ya eso se iba a acabar y ya, ¿verdad? Ya no más y bueno, vamos a ser bendecidos con el sistema de educación pública. Di un paso de fe y envié unos papeles junto con Gaby, ¿verdad? Escribimos, hey, esta es nuestra realidad financiera, nosotros no podemos jamás, ¿verdad? Es imposible, con los números reales, nosotros no podemos ya más pagar esto, pero esta es la propuesta que nosotros les enviamos. Entonces fui a dejarla, me recibió el administrador que en otra ocasión me había rechazado la ayuda cuando nació el tercer hijo, ¿verdad? Esa vara de que el hijo trae el bollo de pan debajo del brazo, eso es pura mentira, ¿verdad? Ni pañales traía. Y entonces, vieran que nosotros estábamos de ahí, reposando, la verdad, y dije, Señor, tú tienes cuidado, no voy a pedir nada, no voy a pedir nada, yo solo quiero conocerte, yo quiero tener conocimiento de ti, quiero conocer tus riquezas, Señor, de tu persona. Ya no me interesa tu mano, no me interesa registrar el bolso, ¿verdad? A veces los que conocen a mi segundo hijo, Gabriel, él anda tocándome los bolsillos, a ver dónde está el teléfono, ¿verdad? ¿Qué le puedo dar a él? ¿Verdad? Primero, a veces me pega un beso, a veces un abrazo, ¿verdad? Pero él busca a ver dónde está el teléfono para guindarse. Y no les voy a decir Gabriela, ¿verdad? Gabriela busca dónde está el billete. No, mentira, estoy molestando. Y entonces ya entregamos esos papeles y no recibamos respuesta. El viernes me voy a andar en bici para despejarme. Este viernes que pasó, me fui con un par de pastores amigos y ya, cuando regresé me meto al baño, ¿verdad? Pego una ducha. Cuando salgo del baño, estoy en el closet, me estoy mudando, llega Gabriela y llega llorando, ¿verdad? Gabriela llega llorando y me dice, me acaba de llamar Don Gil, ¿verdad? Y le digo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Yo dije, ya seguro ya nos echaron a los chamacos, ¿verdad? Y me pusieron a cobro judicial lo que debo. Y entonces me dice, no, Dan, que llamó una familia, como llamó a alguien de Estados Unidos, llamó a esta institución y les preguntó, ¿en esta institución tienen hijos de pastores? Y el administrador dijo, sí tenemos, ¿verdad? Dice que el administrador que inmediatamente se les vinieron los 3 Álvarez Madrigal a la mente, ¿verdad? Dice, sí, y dice, ellos dependen de la iglesia al 100%, y el administrador le dijo, sí. Y entonces, ¿verdad? Bueno, el cuento es que Dios proveyó cerca del $500,000 para que nuestros hijos pudiesen estudiar, al menos resolver de aquí hasta diciembre. Alguien, yo no tengo el dinero, pero alguien tiene el dinero. Yo quiero decirles a ustedes, nosotros no pedimos dinero, no pedimos que nuestros hijos continuaran ahí. Nosotros nada más hemos buscado a Dios. Y esa llamada, claro, Gabriel empezó a llorar, el administrador dijo, yo solo pensé en ustedes, ¿por qué no pensó en otros de los hijos de pastores que están ahí? ¿Por qué se le vino a la mente los Álvarez Madrigal? Si yo pensé que yo le caía mal a ese señor, ¿verdad? Y Dios tocó a alguien que yo no conozco, que no nos conoce,
eh, el viernes que pasó y mis hijos entraban el lunes. Estamos hablando de días hábiles. El viernes a las 2 de la tarde, Dios estaba respondiendo para que mis hijos pudieran entrar el lunes a clases y pudiéramos tener un arreglo de pago de lo que nosotros ahorita adeudamos ahí. Dígame si usted no tiene un papá que conoce que usted tiene necesidad. Pues, vean que nosotros estamos muy tocados y se ha venido cosa tras cosa. Mi hija necesitaba unas tenis, ¿sí? Ya se le salió el dedillo y todo, rompió las tenis, ¿verdad? Así andaba Lucía, ¿verdad? No sé, papá, unas tenis, no se podía, ¿verdad? Y un día de estos una ex compañera de la escuela me pidió que le casara a su hija, ¿verdad? Y entonces me preguntó, ¿verdad? ¿Cuántos son sus honorarios por echarle la bendita? Yo nunca he cobrado, ¿verdad? Y, ni voy a cobrar, ¿verdad? Por ir a echar el agua bendita, ¿verdad? Y la bendición. Me fui, antes de eso, me fui y le compré las tenis sin tener el dinero. Y lo que me dieron llamémoslo así, de ofrenda, ¿verdad? De una donación voluntaria, fue exactamente lo de las tenis de Lucía. Yo nada más quiero buscar a Dios y yo quiero animarlos a ustedes solo a buscarlo a Él basado en estas oraciones. Y Dios va a tener una y otra muestra. Tal vez si cambias la dirección de tus oraciones y te empeñas por buscar su rostro. Aquí se cumple el famoso Mateo 6:33. Buscad, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas van a ser añadidas. Ahora, ¿verdad? Yo no quiero que nadie se sienta, pero por encima de todo lo de este mundo, tenemos un papá al cual queremos conocer. Y queremos ver esas riquezas y queremos ver ese poder. Y entonces, este pasaje de Efesios capítulo 1, versos 17 al 19, voy a aterrizar con esto para ustedes. Dice, les dije que desde el 15, ¿verdad? Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. ¿Cuántos dan gracias entre ustedes? Señor, gracias. Gracias por Flori, Señor. Gracias por Maye. Gracias por Laurita. Gracias por Maripaz. Gracias, Señor, por Inés. Gracias por Gretel. ¿Cuándo empiezan a darse, Señor, gracias por fulano. Gracias por Mengano. Gracias por Mari, Rafita. Gracias por Mike. Gracias por Ricardito. Gracias por Helen. Gracias por Elena. Gracias por nuestro pastor, Señor. Gracias, gracias, gracias. No dejo de dar gracias. Cuando uno suelta gratitud, cosas pasan en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Cuando uno es agradecido, cosas pasan en todo nuestro ser. Uno empieza a liberar hormonas, ¿sí?, de placer en todo nuestro ser, de salud, gente agradecida. Si no, pregunten a los doctores que están aquí, la gente quejumbrosa, la gente, ¿verdad?, que anda ahí, pasan enfermas a cada rato, gente amargada, sea agradecido, dad siempre gracias en todo, ¿verdad? Dad gracias. Y aquí Pablo dice gracias, gracias. Siempre hay un motivo para agradecer por cada uno de ustedes. Son gracias porque se conectaron. No les veo las hachas, Señor, pero gracias porque se conectaron, digo yo. Señor, Dios los bendiga. Tal vez están en el trono, tal vez no saben conectar la cámara. Algo pasa, pero yo los bendigo, ¿verdad? Señor, gracias. Dice, los recuerdo, ojo, constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre nuestro Señor Jesucristo, que les dé, ojo, sabiduría espiritual y percepción para que crezcan, ojo, nuevamente, en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Y los últimos pasajes, el verso 19 dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Y con esto cierro.
Porque Pablo empieza a hablar y a describir y usa varias palabras, usa siete palabras en griego para enseñarnos qué es lo que está ahí escrito. ¿Sí? Son 7 palabras, impresionante. Usa dinamis, usa energeia, usa kratos, usa iskus, usa balo, usa hiper, usa megatón, usa ixus. Todas estas palabras son 7 para hablar del poder de Dios. Usa 7 para hablar del poder de Dios y describir el poder. Entonces yo le estaba dando un ejemplo a la iglesia de que, y tal vez ustedes saben esto, se mezclan en ríos rápidos, en el mar. Puedo andar en un velero, puedo andar con remos, pero no es lo mismo tener eso que tener una lancha y uno con motores, ¿verdad? Pegados ahí los motores, esos chunchotes que usted dice, qué impresionante. Pablo hace un esfuerzo para poner un montón de estos superlativos, la supereminente grandeza del poder. Me explico, empieza a describir y que yo entienda que en la muerte de Jesús, Dios demostró el amor, el gran amor que tiene por nosotros. Y en la resurrección, Dios demostró el gran poder. Él es el todopoderoso. Quiero que ustedes tengan fe. ¿Por qué? Porque somos hijos del Todopoderoso. A Él corre el justo y es levantado, sea cualquier que sea la situación. Y entonces dice que en nosotros, esto tiene que ser revelado, esto no va a ser entendido simplemente aquí porque yo lo estoy hablando, tiene que ser pedido. Señor, revélanos, Señor, ilumíname el corazón para entender que conocerte a ti, entender, Señor, cuál es esa esperanza, porque Cristo viene por nosotros. Sí, amén, Cristo viene por nosotros. Esto estamos de paso, esto es rápido, esto se va a pasar rapidísimo. Cristo viene por nosotros, Cristo viene por la gente de Casa de Pan que ama al Señor, que anhela al Señor, que anhela su venida. Sabe que vamos aquí a bretear, a hacer buenas obras, ¿verdad? En fe que Él ya preparó, pero esto se va a pasar en 2 monazos, se pasa la vida aquí. Y dice, también muéstranos, Señor, y haznos entender que somos tu herencia. Y por último, dice, enséñanos tu poder, revélanos. Y tiene que darnos el ejemplo. Dice, si ustedes leen Isaías, ustedes van a ver que Isaías describe el poder de Dios a partir de las cosas de la naturaleza. Job, ustedes pueden ver eso, David en los Salmos. Pero si ustedes van al Nuevo Testamento, el poder de Dios, la magnificencia, se describe a partir de la resurrección, porque en la resurrección, ¿qué sucede? No es igual la resurrección de Lázaro a la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, vence de manera contundente la muerte, el pecado, la enfermedad, empieza a vencer todo, a romper todo plan del enemigo y dice, ese mismo poder es el que mora en ustedes. Gente, ustedes dejen de remando, ¿verdad? Batallando. No, hay poder en ti, y eso tiene que ser revelado, Dan, es que no puedo perdonar a fulano, tiene que ser revelado el poder que hay en ti. Quieres perdonar en tus fuerzas, pero perdona con el poder que el Espíritu Santo te dio. El mismo poder que levantó a Jesús es el mismo poder que está en ti, pero no lo conoces, no lo entiendes. ¿Por qué? Porque no sabes los tesoros que tienes. No sabes los tesoros, no has checado, ¿verdad? La lista, tu catálogo de bendiciones, tu catálogo de identidad, no lo conoces. Pero a partir de lo que lo conozcas, tu vida va a ser diferente. La vida cristiana es difícil, sí, cuando lo vivimos en nuestras fuerzas. Yo pregunto, ¿cómo aguantó tanto Pablo? ¿Cómo aguantaron tanto los discípulos? ¿Sí? Porque ellos funcionaban en el poder del Espíritu Santo activado por la fe. ¿Por qué no, los cristianos de hoy no aguantan nada? Porque están remando, se cansan y se les olvida que detrás de ellos están unos motores, Richie, ¿qué es un buen motor ahí? ¿Qué es un buen motor en una lancha? Esas lanchas rápidas que usan los narcos. ¿De cuántos caballos? 3 motores, 200 caballos cada uno. Imagínense. 3 motores de 200 caballos y nosotros somos unos caballos que no entendemos. No entendemos el poder de Dios. No lo entendemos. Somos un caballo sin motor. Sí, exactamente. Un caballo con remo.
¿Qué ha chantado? ¿Cuántos tienen el poder de Dios? ¿Cuántos tienen la dinamita de Dios? ¿Cuántos tienen la fuerza, el vigor de Dios? Y eso tiene que manifestarse y revelarse en mi vida diaria. Pasó esto, tengo el poder de Dios, Espíritu Santo, hay poder, se activa, está escrito. Si usted no cree eso, apague y vámonos. ¿Cómo pasamos esta pandemia? ¿Cómo pasamos esta crisis? Con el poder del Espíritu Santo. En nosotros. En nosotros hay poder de Dios. Ya basta de andarnos lamiendo, de hacernos las víctimas. Hay poder de Dios. Mira hacia adentro. Deja de estar viendo lo que no tienes. Deja de estar pidiendo lo que no tienes. Pide revelación de lo que ya tienes. Pide revelación de lo que ya tienes. Pide revelación de lo que ya tienes. Amén. Esas son las oraciones. Esas son las oraciones. Y Pablo se acostumbró a orar por los demás. Estas son oraciones que uno ora por los demás, no por uno. Porque tiene mentalidad de cuerpo. Tiene mentalidad de que somos uno. Señor, danos el entendimiento. Ilumina nuestros corazones. ¿Sí? Y todo lo que pidió era de naturaleza espiritual. Esta noche no he predicado nada de lo material. Lo material vino en consecuencia de buscarlo a Él y vino. Las cosas vienen, pero busquémoslo primero a Él. Y ahí están las claves. Ahí están, ¿verdad? Lo que nosotros hemos estado orando y cómo si abrazas esto, abrace el poder de Dios, abrace la bondad de Dios, abrace el amor de Dios y que te desbordes, que te veas en la pantalla y me desborda el amor por cada una de la gente que está aquí. Oro, Señor, y anhelo que haya sabiduría, percepción espiritual, crecimiento en el conocimiento, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, para poder vivir de manera pura, justa, piadosa en medio de todo esto, para terminar en pie y terminar firmes. ¿Qué ha chantado pasar esta pandemia? Y terminar frío. Terminar frío. Dios te guarde de terminar frío. Tibio. Dios te guarde de terminar tibio. Dios te guarde de terminar, ¿verdad? Apostatando. Que tienes el poder en ti. Dios te guarde de terminar murmurando como el pueblo de Israel. Pidió liberación, los libera y terminaron murmurando. Porque la crisis te hace ver espejismos. Mejor está cuando estábamos antes. Era mejor como estábamos antes. La estupidez. Cuidado con las crisis, que te pueden empezar a hacer ver espejismos, querer retroceder. Cuidado, yo oro para que termines firme, que termines glorificando a Dios, termines levantando tus manos, termines llorando de alegría, porque la prueba fue superada y no tengo que repetirla, porque la pasé, no tengo que ir a repetir, porque la pasé en la primera, en fe, sostenido de Dios, de su mano. En nombre de Jesús. Casa de Pan, amigos, los bendigo de todo mi corazón, ¿sí? Y esas han sido mis oraciones mientras he estado predicando, han sido mis oraciones para ustedes, ¿sí? Y muy bien, esta palabra viene a recordarnos que es necesario emplear el tiempo bueno que Dios nos da para escudriñar las Escrituras, porque hay vida eterna, ¿verdad? Para todos y cada uno de nosotros, ahí hay vida, y vida en abundancia, ¿verdad? Como habla Juan. Entonces, de eso se trata. No es solamente conformarnos con poquito, que tenemos como humanos ese manera de ser, esa manera de que con poco simplemente ya estoy satisfecho. Y Dios dice que sobreabundancia, ¿verdad? De sus riquezas en gloria. Y Dan, y es que ahora que decías me llamó mucho la atención porque me identifiqué mucho con el coleccionista. Muchas veces nos aferramos a lo que no tenemos y nos consideramos pobres, como dice Apocalipsis, siendo ricos, ¿verdad? Teniéndolo todo y vivimos como que si no tuviéramos nada, ¿verdad? Qué tremendo. Y es que
la riqueza en Cristo es tan vasta, tan grande, tan abundante, y muchas veces vivimos, en general, definitivamente dando lástima. Y entonces, sabiendo mucha de lo que tenemos, aún queremos más. Me considero como hace muchos años cuando definitivamente me gustaba trabajar, pero que el dinero tenía un grado de casi que de Dios en mi vida, y no había nada que me satisfaciera. No había ninguna cantidad, no había ninguna... Cuando llegaba a un monto quería más, y todas esas situaciones que definitivamente el haber pasado por ahí me hace comprender mucho mayor estas palabras, me hace entender. Y hoy que tal vez no tengo ese flujo de caja, veo que todo aquello fue una pérdida de vida, porque la he pagado con mi propia vida, ¿verdad? Gracias a Dios que lo tenía Él, y Él es el que me ha dado la vida, el que me ha sostenido. Entonces, cuando uno oye este mensaje y tiene la experiencia, es demasiado sabroso, demasiado sabroso. Pero no hay necesidad de llegar hasta ahí. Todos tenemos la oportunidad de entenderlo hoy y aprovecharlo. Así es. Hace poco, bueno, como también, bueno, soy psicólogo también, trabajo en el área de psicología, en la salud mental, y ahorita es una de las áreas más requeridas, ¿verdad? En este tiempo, y ha sido como un nicho, y me ha tocado atender personas en estos meses que lo tienen todo, ¿verdad? Pero realmente lo tienen todo a nivel terrenal, pero no tienen nada a nivel espiritual. Y hay otros que se afanaron, ¿verdad? Y ayer, creo que fue el día de ayer o antier, de urgencia me buscaron, ¿verdad? Por favor, atiéndame. Es una persona muy conocida en el ámbito nacional, y me dijo, estoy mal, ¿verdad? Por su mano pasan, hablemos de miles de dólares. Pero estoy mal, estoy desenfocado, ¿verdad? Y volví un Dios, lo que acabas de decir, pastor, ¿verdad? Y yo le dije, simplemente sos esclavo de eso, y te volviste esclavo, ¿verdad? Y qué bueno que te des cuenta, pero hay que darle vuelta a la bestia, ¿verdad? Y la bestia tiene que estar ahí, nosotros tenerla correcta y tener bajo control las emociones, ¿verdad? Pero sí, lo que yo puedo rescatar, no quiero añadir nada más, es simplemente hablen con Dios y busquen las cosas de orden espiritual. Busquemos las cosas de orden espiritual, y lo que necesitemos va a venir, ¿verdad? Va a venir de manera insospechada, va a venir. Usted no sabe lo que Dios va a hacer. O ustedes sí saben, ustedes lo han vivido, muchos lo han vivido, porque a veces se nos olvida, somos fáciles de olvidar. Olvidamos muy rápido, nuestra memoria es cortoplacista, ¿verdad? Y necesitamos estar recordando. Y una de las cosas que aprendemos en la palabra es ver cómo recordaban. Lo vemos en los salmos, lo vemos en los profetas, ¿verdad? Cómo sucedió esa salida de Egipto, y tenían que recordárselo a los hijos, y toda la tradición oral, ¿verdad? Mientras caminaban, mientras se acostaban, mientras iban, ¿verdad?, a ser mandados, ahí tenía que estar el papá recordándoles y clavando eso en el corazón. Y hoy yo solo les digo eso: dirígese a Dios como hijo, porque Él es tu papá, y pide por la iglesia. No pidan por ustedes, pidan por la iglesia, pidan por todos. No sea egoísta, pidan por todos, que todos conozcamos, que todos lleguemos a la comprensión, que todos crezcamos en sabiduría, que haya un crecimiento de nuestro entendimiento, y Dios nos va a sorprender. Es Él, ¿verdad? Es Él. De verdad que el tema que has tratado hoy con nosotros ha sido como un refrescamiento para todos, ¿verdad? Y yo puedo decir, como dice Dani, yo pecadora, ¿verdad? Que dice que levanto mis pies y mis manos, ¿verdad? Porque he orado de verdad por lo económico. He orado porque sabemos, bueno, todos los que estamos aquí, que Quepos y Manuel Antonio es un lugar que depende del turismo, ¿verdad? Y yo sé que hay gente que está fatal. Y yo le doy, sí, muchas gracias a Dios, porque Dios ha tenido cuidado de nosotros, mucho cuidado, ¿verdad? Y qué bonito que en medio de esta pandemia, para muchos ha sido muy difícil, sí,
pero también es que Dios nos ha enseñado y aquí lo podemos buscar más. O sea, yo he aprendido a tener una relación mejor con Él. Ya la tenía, ¿verdad? Pero la he fortalecido aún más. Y he aprendido a darle gracias en todo, ¿verdad? Y saber, pero eso sí lo he hecho, ¿verdad? Y como usted decía, ¿verdad? No es un pecado, porque no es un pecado pedir por que se restablezca la economía en Quepos y Manuel Antonio, ¿verdad? Yo pido por Quepos y Manuel Antonio, pero también pido por Costa Rica, pido por el mundo entero, ¿verdad? Pero no he pedido esto que usted decía ahora, ¿verdad? Y cuando nosotros pedimos que el amor de Dios esté más fortalecido en nosotros no vamos a necesitar mucho, porque si ya tenemos el amor, o sea, todas las cosas que se necesitan hacer, ahí las vamos a tener, ¿verdad? Y ahorita lo que usted, y más con lo que usted nos ha dicho, ¿verdad? Con su testimonio. O sea, qué bonito que Dios actúa con nosotros de esa forma. Entonces, es algo lindísimo y es como un refrescamiento yo creo que para todos, o sea, para mí y para mis hijas que están aquí, y sé que para mi esposo, pero yo sé que para todos. Gracias por disponerse y por enseñarnos y por hablarnos de su testimonio, que ha sido excelente, ¿verdad? Y yo creo lo que usted dice, mejores cosas vendrán. Y esto pronto pasará, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros ya queremos que pase ya, pero es que Dios nos está enseñando algo y lo tenemos que aprender. Gracias por todo. Yo los amo mucho. Nosotros también. Dan, muchas gracias. De veras que es una palabra muy oportuna y esa perspectiva de Dios como Padre y también esa perspectiva pastoral que está ahí, que siempre ha estado delante de nuestros ojos, ¿verdad? Pero que el ir y venir casualmente de la vida, de lo cotidiano, nos desenfoca. Pero sí es una forma muy diferente de pasar este tiempo. En lugar de estar quejándonos o en lugar de estar preocupados, es darle gracias a Dios. Y eso le decía a mis hijas, realmente Dios hasta aquí nos ha sostenido, no nos ha faltado nada. Creo que tiene que ver mucho con la fe y con la relación que uno tiene con Dios, ¿verdad? Al principio casi me muero. Yo un día le conté a ustedes, ¿verdad? Era un estrés de los 11,000, ya saben que, ¿verdad? Pero después, conforme uno se va acercando a Dios y va dándole el control, uno va teniendo esa paz. Un día en un Creciendo Juntos o una reunión de pastores, yo decía que no quería que terminara la pandemia, porque yo no me quiero ver igual de cabeza en el trabajo como estaba. Ahora aquí se hace mucho oficio, se pelea mucho, se ríe mucho, se come muy rico, se divierte, se ve tele, o sea, todo eso yo no lo tenía. Y la verdad que es un paquete diferente de lo que yo conocía. Yo conocía mucho trabajo brutal, bestial. Tal vez a veces no trabajaba por una cantidad, sino porque nos gusta trabajar también, ¿verdad? Me encanta poder ayudar, me encanta un montón de cosas, pero ahora es diferente. Yo le pido a Dios, cuando esto se termine, por favor, que no se pierda esto que tenemos. La paz que hay, el disfrutar, comer rico o no comer, es esto que solamente Dios se lo puede dar a uno. Es esto que yo no le puedo explicar a la gente que tengo, que yo sé que muchos lo estamos disfrutando. Es una paz que sobrepasa de verdad el entendimiento, porque que yo le diga a usted que un día Ricardo y yo hablábamos de que Dios tiene el control y ha tenido el control, y a veces Ricardo toma algunas decisiones y dice, hay que pagar esto, hay que hacer esto, y yo me asusto, ¿verdad? Yo me quedo ahí como pensando, pero yo digo, Señor, si Ricardo lo está diciendo, o sea, yo nada más oro y digo, Dios, usted sabe, él es la cabeza, la bronca es de él, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control y de verdad, gracias. De verdad que siempre nos enseña algo Dios y nos encamina. Él nunca deja que una persona, un hijo suyo, vaya sin conocimiento a donde lo está llamando. Muchas gracias por eso. Por la palabra de hoy, la verdad es que es una motivación muy grande para, como dice Yesenia, a veces empezando toda esta situación, pues uno tenía una preocupación muy grande porque siempre había mucho trabajo y estábamos ocupados y en un determinado momento pues nos paramos y no quedó otra que creerle a Dios, pero creerle de verdad. Y hoy día, como dice Yesenia, bueno, hemos tenido un tiempo agradable, un tiempo más bien bendecido a nivel familiar. Y lo económico, pues lo hemos puesto en las manos de Dios.
Y yo puedo decir que Dios ha hecho milagros en nuestra familia porque yo creí que 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero ya 5 y para 6 meses que Dios nos sostiene y la nevera, la refrigeradora, que hay alimento, hemos comido 3 veces al día y más. En realidad es porque Dios ha hecho un milagro en nuestra familia y en muchas familias. Entonces, yo creo que es un buen tiempo. Si la pandemia se termina mañana, septiembre, octubre, noviembre, lo mejor que podemos hacer es seguir creyéndole a Dios como si estuviéramos en pandemia, seguir viviendo como si estuviéramos en pandemia y trabajar lo que haya que trabajar necesario a nivel secular, ¿verdad? Pero en la iglesia y en las cosas de Dios, pues debemos de enfocarnos verdaderamente como no lo estuvimos antes de la pandemia. Yo creo que Dios ha aprovechado todas estas cosas para dar una lección no solo al mundo, sino a los cristianos, a la gente que le creíamos a veces ahí a la fuerza. Pero yo creo que este tiempo es un tiempo muy importante para nosotros. Recuerdo nada más la palabra del apóstol Pablo en los Corintios cuando le decía, decía más o menos en mis palabras, me jacto de la iglesia de Macedonia, que dice que siendo pobre de su pobreza, dice, sobreabundó en generosidad. Que esto no se trata solamente de nosotros, se trata de que veamos a los demás y sobre todo a los más necesitados, porque a veces con uno se la juega, pero hay gente que no tiene los recursos. Entonces, que también, o sea, la palabra va enfocada precisamente en esa manera de nosotros como hijos de Dios, que nos acordemos de los demás porque Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, definitivamente, eso es lindo porque aquí es donde Dios nos ayuda a pesar qué corazón tenemos realmente y nos ayuda también en su misericordia a mejorar, porque no es que la pasemos todas de un solo, pero Dios nos va ayudando a través de programas como este que los pastores y los amigos los ministros que nos han recordado, ¿verdad? Ciertas cosas elementales que ahí han estado de mucho tiempo y que este es el tiempo oportuno de nosotros sacarlas del baúl, sacarlas de la bodega y mostrarlas, como decía Dan, ¿verdad? Que la gente las vea, porque de eso se trata. La iglesia tiene que mostrarse hoy al mundo. La iglesia tiene que notarse en su no tanto en la manera de antes, no por criticar, pero digamos, la manera de antes era más que todo campañas y un montón de cositas. Hoy la iglesia se tiene que ver en nuestro diario vivir, que la gente nos vea con optimismo, con fe, seguridad, autoridad, que decía Dan, ¿verdad? Cuando nos pasa algo y que no hay más que llorar, no, tenemos la autoridad del Espíritu y seguimos adelante. Yo creo que es una buena palabra para levantarnos en ánimo, aquellos que de alguna manera estemos desanimados o queriendo tirar la toalla. Este es el tiempo más bien de saber que Dios está tan cerca de nosotros que no podemos fallar, pero que a veces el muro que se ha levantado ahí de incredulidad o de dureza nos está impidiendo ver. Y yo creo que todo esto es lo que nos hace quitar todo ese humo, quitar toda esa neblina y despertarnos, porque tenemos un gran Dios, el único Dios verdadero, y su amor nos llena desde arriba hasta abajo, de principio a fin, para lograr el propósito que Él mismo tiene con nosotros.